estamos con el doctor Molina. Yo soy la doctora Dora Prada, tutora del área de injuria. Soy toxicóloga, docente de la cátedra de farmacología y toxicología. Y aparte tengo una experiencia prolongada en los años, más de 30 años, haciendo atención primaria de salud. ¿Jorge? Sí, gracias Dora. En mi caso puntual represento a la cátedra de fisiología como disciplina dentro de 3 años como primero, segundo y tercero, y en el área de injuria puntualmente se trabajan algunas temáticas en las cuales vamos a trabajar ahora en la unidad Problema 1. Bueno, como ustedes saben, la unidad Problema 1 es este médico que necesita información acerca de algunas cuestiones epidemiológicas que ocurren en una población. Entonces, hablamos evidentemente de una población que está expuesta a una serie de injurias químicas presentes en el medio ambiente, es decir, presentes en el agua, en el suelo y en el aire. Es decir, hablamos de sustancias tóxicas, hablamos de sustancias que pueden dañar al organismo y que pueden generar, como bien digo, una alteración en el estado de salud. Para esto tenemos que pensar en algunos prototipos con los que nos podemos encontrar. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del agua, no podemos dejar de pensar en el arsénico o en los nitritos, que también pueden estar presentes, sobre todo el arsénico, en el suelo. Si hablamos del aire, del agua y del suelo, podemos hablar de los plaguicidas. Y cuando hablamos de plaguicidas podemos hacer una diferenciación y como prototipo de los herbicidas conocer y tener en cuenta al glifosato, y sobre todo cuando uno habla de glifosato habla del impacto crónico que el glifosato puede tener en la salud de la población. También podemos hablar como prototipo de los insecticidas haciendo referencia a los fosforados, a los clorados, a los piretroides, y me interesaba mucho que profundizáramos el concepto de lo que es un contaminante orgánico persistente, dentro de los cuales está el clorado, los órganos clorados. Y hacer hincapié a por qué se llaman contaminantes órganos persistentes, porque son sustancias potencialmente tóxicas, bioacumulables, porque están en los tejidos de los seres vivos, y se prolongan en la cadena trófica. Entonces podemos hablar del efecto de bioacumulación y biomagnificación. Y también porque tienen ese potencial de transportarse a la distancia, es decir, que podemos encontrar estas sustancias lejos de donde se originaron. Entonces es muy importante para los alumnos tener presente este concepto toxicológico de qué son los contaminantes órganos persistentes. Ahora bien, también podemos hablar de injurias químicas pensando en los residuos industriales, ¿tá? Porque eso también es un contaminante y es una injuria química. Y entonces ahí podemos abrir nuestra cabeza y pensar en el plomo, si estamos frente a una industria de fundición o una industria de fabricación de baterías. Podemos pensar en el mercurio, si estamos en presencia de una industria que manipula el plástico o que elabora plástico. También podemos pensar en los isocianatos, presentes en la industria textil. Es decir, que hay un árbol muy grande de contaminantes medioambientales a los que en esta UP vamos a tener que hacer referencia y vamos a tener que pensar. Ahora bien, una vez que definimos nosotros cuál es la injuria química a la que esta población está expuesta, lo que vamos a tener que hacer es evaluar el riesgo. Pero antes de evaluar el riesgo, nosotros tenemos que saber diferenciar dos términos que habitualmente se confunden, y que es peligro y riesgo. El peligro es una definición cualitativa
mientras que el riesgo implica una definición cuantitativa. Es precisamente en esto que tenemos que saber diferenciar para saber de qué estamos hablando. Y una vez que tenemos bien definido qué es el riesgo y qué es el peligro, evaluar el riesgo. Y para evaluar el riesgo, entonces hay 4 pasos fundamentales. Uno es la identificación de la sustancia tóxica, es decir, la identificación del agente injuriante. El segundo pilar es tener conocimiento acerca de la relación entre la dosis o la concentración y el efecto o respuesta. Y ahí nos encontramos frente a otros elementos que vamos a ir viendo en el cursado, que hacen de la toxicocinética y de la toxicodinamia. Entonces vamos a hablar de una respuesta cuantitativa y de una respuesta cualitativa. Es decir, cuánto de la población responde y cuál es el efecto que se produce a determinada concentración. Y una vez que tenemos esto, vamos a evaluar la exposición. ¿Cómo evaluamos la exposición? Es decir, ¿cuánto está expuesto? ¿Con qué frecuencia está expuesto? ¿A qué intensidad está expuesta esta población? Y una vez que tenemos estas 3 pilares, iba a decir patas de la silla, estas 3 pilares, vamos al cuarto, que ahí sí es caracterizar el riesgo. Y para eso tenemos que comparar lo que nosotros encontramos en la población con aquellos niveles a los cuales se ha determinado la presentación de un efecto o aquellas concentraciones mínimas a los que se ve, donde no se ve el efecto, que es el no a él, o aquellas concentraciones mínimas de una sustancia donde se observa un efecto adverso, que es el no a él. Bueno, Dora, muchas gracias. En principio, yo quiero recalcar que fisiología es un área, una disciplina que a partir de ahora les va a ser de apoyatura en todo lo que ustedes quieran comprender. O sea, de la fisiología se va corriendo el eje hacia una palabra un poquito más compleja, que es la fisiopatología. Ustedes cargaron una mochila desde primero hasta finalizar segundo, con muchos conceptos, contenidos, relaciones que tenían que ver con cómo funciona el organismo. Y ahora se presenta la disyuntiva de que en prevención de la enfermedad empezamos a ver cómo esos mecanismos que funcionan correctamente pueden llegar a desequilibrarse. El daño directo, la injuria hacia las células o el daño de mecanismos, o sea, la alteración de un mecanismo, puede ser mucho más comprendida para ustedes si repasan lo que vieron en primero y segundo año, en el ciclo promoción. Repasar, yo quisiera aclararlo en su mente, ni siquiera deberían tal vez volver a repasarlo en el material de estudio, porque tendría que haber quedado sumamente consolidado. Una de las cosas tal vez más lindas de la carrera es tratar de hacer el bien hacia la gente, mejorar a los pacientes, pero comprendiendo lo que a esa persona le pasa, desde distintos aspectos, como dice la definición de salud, ¿verdad? Biopsicosocial. Pero en este caso puntual nos encontramos con un comienzo para ustedes que va a ser determinante, como cuando empezaron crecimiento y desarrollo, donde empiezan a comprender que la mayoría de las patologías tienen etiologías o injurias, pero después se altera el mecanismo, y ahí hablamos de la fisiopatología, y cada una de esas alteraciones lleva a lo que van a estudiar semiológicamente como la clínica de la enfermedad. Entonces, recalco, cada tema que estén viendo en anatomía y fisiología patológica, en semiología, intenten siempre integrarlo con la causa, repasar la fisiología y por supuesto después la consecuencia clínica, sin establecer por supuesto diagnósticos, que eso corresponde ya a otro ciclo de su educación. Pero en este momento, en la unidad problema 1 en particular,
nosotros desde fisiología tenemos que dar una apoyatura cuando ustedes intenten revisar todos estos temas toxicológicos, sobre todo a neurotransmisores. En la unidad problema 6 también le servimos de apoyatura para lo mismo a el área de psiquiatría, pero sería interesante que ustedes vuelvan a ese concepto, miren algunos paradigmas de los neurotransmisores, como pueden ser los sistemas nerviosos, somáticos y autónomos, en particular por la importancia de algunas características de enfermedades toxicológicas, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pueden hacer un repaso también del resto de los neurotransmisores, en qué áreas están involucradas. Y después me parecía muy importante recalcarles que en la unidad problema 1 se distingue un médico recién egresado que quiere hacer las cosas bien, haciendo atención primaria correctamente, y para eso intenta buscar qué enfermedades hay en esa población, y para eso se debería basar en fenómenos epidemiológicos. Le pedimos también entonces desde la cátedra que revisen. Nosotros en Crecimiento y Desarrollo teníamos nuestro primer contacto con ustedes estableciendo algunas pautas mínimas de lo que es la investigación en ciencias biológicas, el uso de variables, distinguir que los modelos fisiológicos están construidos a partir de múltiples observaciones, o sea, nunca usar el concepto de un individuo, sino que usamos el concepto de muestra representativa de una población. Para eso se ha llegado a trabajar muchas veces con animales que se han sacrificado en pos de la ciencia, recién ahora, hace unos 50, 60 años, con normas éticas incluidas, pero piensen que todo lo que van a saber ahora es una larga historia, y siempre tengan en cuenta que la fisiología, como el resto de las cosas que van a ir entendiendo, surgen de la búsqueda sistemática y tratando de minimizar el error en investigación. Yo creo que eso es lo que podemos aclarar por ahora de fisiología. Lo importante es que entiendan de que se trata de la integración, y si hablamos de integración es que cada cosa tiene una explicación, claro, y hay que buscar esa explicación. Exacto. En los conocimientos que ya se adquirieron, que siempre están en nuestra caja registradora, y si no, hay que investigar. De eso se trata.